Estructura de las proteínas. La estructura de las proteínas es muy complicada, por lo que acostumbra analizarse en 3 diferentes niveles. La estructura primaria corresponde a la diferente secuencia de aminoácidos en la cadena polipeptídica. La estructura secundaria es el resultado de las interacciones entre diferentes porciones de la cadena proteica. En muchos casos tiene lugar a través de enlaces por puente de hidrógeno, lo cual origina que las cadenas adopten forma de hélice. El norteamericano Linus Pauling recibió el Premio Nobel de Química en 1954 por sus estudios en la estructura de las proteínas. Años más tarde, su espíritu pacifista lo llevó también a obtener el Premio Nobel de la Paz. La estructura terciaria de las proteínas es consecuencia de la interacción entre las cadenas helicoidales a través, por ejemplo, de enlaces por azufre. Como resultado de ello, las hélices proteicas pueden adoptar diferentes formas. Como resultado de esta complejidad estructural, la serie de funciones que pueden adoptar las proteínas es muy amplia, como ya mencionamos. Por ejemplo, el pelo humano y las plumas de las aves están formados de queratina. Esta proteína adopta la forma de una fibra similar a los cables marinos de 7 cabos, que constan de una hélice central y otras 6 enrolladas a su alrededor. Como otro ejemplo estructural, tanto la seda como las telas que tejen las arañas están hechas de fibroína, que es una proteína con estructura secundaria laminar en lugar de helicoidal. Finalmente, la función catalítica que lleva a cabo las enzimas es un ejemplo casi mágico de la importancia de la estructura proteica. Estas proteínas globulares son las responsables de acelerar la multitud de reacciones químicas de un organismo. La manera como lo logran es adoptando un enrollamiento tal que solo da cabida a que se fije sobre su superficie y en cierto sitio específico una determinada molécula a la que debe reaccionar y no otra. Lo que parece como de cuento es que este tipo de moléculas hayan aparecido y se hayan perfeccionado sus medios de acción a lo largo de los 4.000 millones de años de existencia de condiciones propicias para el surgimiento y evolución de los seres vivos sobre la Tierra. Ácidos nucleicos o polinucleótidos. La información genética, color de piel amarillo, pelo negro, ojos cafés, etc., se encuentra guardada en los genes del núcleo de las células en una macromolécula llamada ADN, ácido desoxirribonucleico. Esta información es transmitida a las células que fabrican las proteínas a través de otra macromolécula, el ARN, ácido ribonucleico, y que es muy semejante al ADN. Estas dos macromoléculas, conocidas como ácidos nucleicos, son las más largas que se han descubierto hasta el momento y tienen masas moleculares superiores a 20.000 millones de UMA. Son la parte fundamental de los sistemas de reproducción de todos los seres vivos, desde los virus hasta el Homo sapiens. Pero ¿cómo están constituidos? Macromoléculas naturales. Nuestra piel, las plumas del pavo real, los cuernos de los oros, la seda, las garras de las águilas, la lana, el algodón, el ARN y el ADN. Todos los aspectos de la vida misma están sustentados en las macromoléculas naturales. Para comentar algunos aspectos de ellas vamos a tomar ejemplos secuenciales específicos.
Tal vez el dímero más común en nuestras vidas sea la sacarosa, nombre químico del azúcar de mesa. Empecemos con él. Polisacáridos. Los polisacáridos son polímeros de los azúcares, sustancias que llevan el nombre químico de carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos formados de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos dos últimos en la misma proporción que en el agua, es decir, 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Tal vez el carbohidrato más conocido sea la sacarosa, con fórmula 12 carbonos, 22 hidrógenos y 11 oxígenos, pues el azúcar que utilizamos comúnmente en las comidas. La sacarosa es un disacárido, o sea, está formada por 2 moléculas de carbohidratos monosacáridos que se unen por condensación con eliminación de una molécula de agua. Uno de ellos, la glucosa, es el carbohidrato más utilizado por nuestro cuerpo como fuente de energía. El otro, la fructosa, también con fórmula de 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, es el responsable del sabor dulce de algunas frutas. Precisamente de ello toma su nombre. Pero no solamente son compuestos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Para que se pueda asimilar la glucosa se necesitan enzimas. Y las enzimas no son algo simple, como el carbono, como el hidrógeno y como el oxígeno. Otros disacáridos ampliamente conocidos son la lactosa, que se encuentran en la leche, y la maltosa, producto de la cebada. La celulosa y el almidón son polisacáridos de la glucosa, donde el prefijo poli sí representa a una multitud de moléculas de glucosa que se unen por condensación. La celulosa es uno de los principales elementos estructurales de las plantas y el almidón constituye su reserva energética. La celulosa es la sustancia orgánica más abundante en la Tierra y únicamente algunas bacterias pueden digerirla, como es el caso de las que se encuentran en el sistema digestivo de las termitas. Por otra parte, una enorme cantidad de animales digiere el almidón, abundante en cereales y tubérculos como el maíz y las papas. La mayor diferencia estructural entre la celulosa y el almidón es la manera en que se unen las moléculas de glucosa por medio de sus grupos OH. Esta diferencia puede parecer mínima, pero el resultado es espectacular. Inciso A. En la celulosa, las moléculas de glucosa están colocadas en línea recta. Los enlaces por puente de hidrógeno entre cadenas vecinas dan lugar a estructuras relativamente rígidas, en las que hay pocas posibilidades de que penetren moléculas de agua. Al ser lineal, el polímero resulta óptimo para construir microfibrillas a partir de las cuales se constituyen todas las estructuras vegetales del tallo, hojas y raíz. Pero ¿quién hace esta estructura? ¿Quién concientiza para que tomen esa forma? Inciso B. Por el contrario, en el almidón las cadenas adquieren una configuración espiral que hace al polisacárido menos rígido. Existe un número menor de enlaces por puente de hidrógeno, lo que permite que el agua pueda penetrar más fácilmente entre las cadenas. El almidón animal se encuentra en el hígado y los músculos y se utiliza en las comidas como fuente de energía. El algodón es la forma más pura de la celulosa, contiene las fibras más largas, por lo que se emplea para fabricar ropa. Su capacidad de absorber agua se debe a que no todos sus átomos de oxígeno están implicados en enlaces por fuentes de hidrógeno, por lo que algunos de sus grupos OH pueden interaccionar con moléculas de agua. La celulosa de la madera es de fibra más corta y no se puede utilizar en la industria textil, pero sí para fabricar papel. Tal como lo conocemos, el papel es un invento chino de hace aproximadamente 2000 años. Hoy se puede fabricar con un grosor menor al del cabello humano. La pulpa de la madera puede emplearse también en la preparación de otros productos como son los siguientes. Nitrato de celulosa se utiliza en la fabricación de explosivos, lacas y plásticos. Acetato de celulosa se emplea para hacer las películas de cine.
y en forma de fibra como la materia textil llamada rayón. Cantato de celulosa es ampliamente conocido con el nombre comercial de celofán. Se usa también para fabricar cuerdas de llantas. Proteínas o polipéptidos. Las proteínas forman parte de todos los seres vivos y, como su nombre lo indica, proviene del griego proteios, que significa primero. Son de primordial importancia para todos los organismos, desde un virus hasta una ballena. Es evidente que participan en multitud de procesos biológicos esenciales. Proteínas o polipéptidos. Las proteínas forman parte de todos los seres vivos y, como su nombre lo indica, proviene del griego proteios, que significa primero. Son de primordial importancia para todos los organismos, desde un virus hasta una ballena. Es evidente que participan en multitud de procesos biológicos esenciales. Las proteínas son macromoléculas con pesos moleculares que van desde 5.000 a varios millones de UMA. La unidad fundamental monómero son los aminoácidos. A diferencia de los polisacáridos, en donde únicamente una molécula, la glucosa, se repite una gran cantidad de veces en las proteínas, se tiene el agrupamiento de 20 aminoácidos diferentes. Por ello podemos decir que las proteínas son copolímeros a partir de 20 diferentes monómeros. Las posibilidades de construcción de polímeros son enormes, de allí que haya tal variedad de proteínas. Los 20 aminoácidos naturales tienen en común la presencia de dos grupos funcionales, el grupo amino y el ácido carboxílico, colocado este sobre el mismo carbono que soporta al amino. El aminoácido más simple es la glicina, en la que el radical R es un átomo de H. Al interactuar con otro aminoácido como la alanina con R igual a CH3, ambas moléculas se condensan formando un dipéptido a través de la eliminación de una molécula de agua. El resultado descrito se denomina glicilalanina. Sin embargo, pudiera ocurrir que la molécula de agua se eliminara a partir del OH de la alanina y el H de la glicina, con lo cual se forma la alanilglicina. Así, un par de aminoácidos puede formar dos dipéptidos. El enlace que se forma entre los dos aminoácidos se conoce como enlace peptídico. Es el mismo que se presenta en la polimerización del nylon. La reacción entre dos dipéptidos genera un tetrapéptido a partir de 4 aminoácidos diferentes que reaccionan en todas las combinaciones posibles. Se puede producir un gran total de 24 tetrapéptidos. Si se utilizan 20 aminoácidos diferentes, puede obtenerse 2.43 por 10 a la 18 diferentes polipéptidos de 20 unidades, nada menos que casi 2,5 trillones. Así, vemos que hay una enorme cantidad de polipéptidos, de los cuales solo una pequeña fracción constituyen las proteínas de los seres vivos.
Desde luego, si pensáramos en combinar cualquier tipo de aminoácidos, y no solo los 20 naturales, el número de polipéptidos sería impensable. La figura